Muy buenas tardes, estudiantes. En este video de ayuda les voy a apoyar en lo que estamos realizando el contenido de luces y sombras. Luces y sombras es un efecto que nosotros podemos realizar con un lápiz, con un color o con cualquier material que se pueda difuminar, es decir, que se pueda mezclar o se pueda expandir con el papel. El más tradicional y más utilizado es el lápiz de dibujo, material con el que hemos estado practicando estos días. Pero ¿en qué consiste el trazar luces y sombras en el dibujo? Cuando nosotros tenemos nuestro dibujo de esta forma, no se siente que haya un efecto de 3 dimensiones, es decir, no se siente que haya un alto, un ancho y una profundidad como tal, porque si lo hubiese, entonces sería afectado por la luz. Así que aunque hagamos un objeto tridimensional como este cubo, necesitamos ese apoyo extra de las luces y sombras para que realmente gane ese efecto tridimensional. Otro uso de las luces y sombras es que cuando dejamos el dibujo solo con el contorno, se siente pobre, se siente vacío, se siente incompleto. Así que las luces y sombras lo complementan, lo llenan de vida, lo llenan de, por decirlo así, de textura, de volumen, etc. Para esta demostración he elegido 3 objetos, que son los objetos más comunes a la hora de practicar luces y sombras. Un cubo, debido a que tiene superficies rectas, es decir, angulares de 90 grados. Una esfera, porque es redonda, completamente redonda. Y un cilindro, que es una mezcla de ambos, es decir, tiene lados rectos, pero también tiene lados curvos. Voy a empezar primero con el cubo para hacer esta demostración. Cuando tengamos que dibujar un objeto real, es decir, a través de una foto, es mucho más sencillo entender dónde están las luces y las sombras, porque las luces brillan y las sombras son obviamente más opacas. Pero cuando nosotros tenemos que plantear las luces y sombras en un trabajo, que es lo que vamos a hacer ahora, es elección nuestra escoger la dirección de la luz. Y eso se puede hacer simplemente dibujando una flecha o cualquier objeto o línea que represente la luz. En este caso voy a elegir este lado derecho. Ahora bien, como podemos observar, esta pared está siendo atacada directamente por la luz. Así que a la hora de realizar luces y sombras en esta pared, realmente hay que hacer muy poco, porque la luz está ahí. Lo mismo pasa con esta cara. Como la luz está por este lado, entonces la valoración, es decir, las luces y sombras son pobres. ¿Ven? Porque esta es la parte de luz. Pero esta otra zona no está recibiendo la luz porque está detrás de estas otras dos. Entonces aquí ya podemos comenzar con un trabajo de luces y sombras mucho más oscuro, mucho más detallado y elaborado. Para eso voy a colocar sombras más oscuras, lo cual es un ejercicio simple de degradación que les voy a mostrar una vez terminados los objetos para los que quieran practicar. Y fíjense que estoy respetando la forma del cubo, es decir, estoy realizando líneas verticales y horizontales al hacer la degradación porque el cubo está formado por esas líneas. Y hasta este punto ya está casi terminado. Luz, luz, y aquí tenemos sombra tenue. Pero como esta es la parte más alejada de la luz, en esta zona vamos a oscurecerla para formar una sombra completa. Ahí está una sombra oscura, una sombra más fuerte. Ahí está. Es esta zona, no esta, porque esta está un poquito cerca de la luz, pero esta zona sí tendría que ser más oscura. Una vez terminado el dibujo,
se puede difuminar ya sea con el dedo, con un lápiz difuminador que se llama difumino, con un Kleenex o con cualquier objeto suave. Luz, porque este es el lado, y la sombra vendría a ser en la parte más lejana. Finalmente aquí vamos a dibujar un terreno hacia mano, a pulso. Entonces, por lógica, si la luz ha llegado a este punto, entonces tenemos que dejar una sombra en el piso. ¿Por qué no está a este lado? Porque la luz está ahí. Entonces lo colocamos en este otro. Si hacemos una luz si hacemos una sombra, mejor dicho, con perspectiva, tendríamos que respetar la forma del cubo. Pero como estamos haciendo una sombra genérica, con que se vea algo manchosa es más que suficiente. Ahora, si notan, lo estoy haciendo bastante negro y eso es para que no se mezcle con el cubo. Y como pueden ver, ahora realmente se siente ese efecto tridimensional. Realmente se siente que es un dibujo completo. Solo así se ve vacío, se ve pobre. Ahora vamos a repetir el proceso con la esfera. Para eso voy a elegir el otro lado para variar. Y como este es un objeto curvo, hay que dejar una pequeña zona sin sombrear. ¿Por qué? Porque esa pequeña sombra es el reflejo. Los objetos curvos tienen reflejos por su forma esférica. Los objetos rectos no siempre, es raro, es algo más circunstancial, pero con los objetos curvos es casi una regla. Entonces, una vez que he dejado ese espacio, recién empiezo a sombrear. Como este ya no es un objeto recto, yo hago sombras más curvas porque tienen mayor sentido con lo que estamos dibujando. Ahí está. A mí me gusta hacer un proceso que es empezar con sombras tenues. ¿Qué quiere decir? Que no realizamos sombras oscuras de golpe, sino que hacemos sombras suaves y luces. De esa forma, cuando tengamos que hacer las sombras oscuras, es un proceso más sencillo. A medida que me voy acercando a la luz, estoy realizando mis sombras cada vez más suaves, porque la luz le está afectando. Hasta que llegamos a un punto en que la luz ya no le tendría que... Bueno, la luz tendría que impedir que hagamos más sombras. Entonces, claramente la luz está en este lado y a medida que se aleja de la esfera, se oscurece. Como ya tenemos la luz y las sombras tenues, ahora sí podemos colocar sombras oscuras para darle una mejor precisión. Y las vamos colocando de a poco. A mí me gusta sombrear poco a poco, porque si me equivoco es mucho más sencillo corregir. En cambio, si sombrean de golpe y han cometido un error, tal vez el error se ha expandido bastante y es mucho más difícil de arreglar. Y ya está. Ya he colocado las sombras oscuras y ahora realmente se siente que es una esfera. Antes de las luces y sombras era prácticamente un círculo común y corriente. Para mejorar el reflejo cuando ustedes dejen, traten de mezclarlo un poquito. Ese es un consejo que les doy para que no se sienta tan forzado. ¿Ven? Y ya está. Reflejo, luces, sombras tenues, sombra oscura. Si sienten que el objeto necesita un poco más de sombras, van aumentando cada vez más capitas. Por eso es que me gusta hacer este sistema que es sombrear con sombras tenues primero y luego sombras oscuras, porque me permite mejor control. Una vez terminado, repetimos el proceso que hicimos en el cubo, es decir, colocamos un piso imaginario y como la luz viene de este lado, entonces se deduce que las sombras están aquí. Y esa sería la sombra proyectada del piso. Y con eso ya tenemos dos objetos sombreados, cubo, esfera. Finalmente, para no extender tanto el video, vamos a concluir con lo que es el cilindro.
Para eso vamos a elegir nuevamente este lado para ahorrarnos espacio. Y primero, esto es un objeto curvo, entonces volvemos a repetir lo mismo que en la esfera. Hacemos líneas curvas y cerca de la luz no realizamos ningún esfuerzo. Luego vamos incrementando las sombras y ya tenemos la parte de arriba sombreada. Pero ¿qué sucede aquí? Toda esta zona del cilindro es bastante curvo y recto a la vez, así que dejamos un poco de reflejo a los extremos. Ahí está. Y vamos sombreando de esta forma, hasta llegar al centro donde vamos a dejar que esté la luz. Ahí está. Eso sucede porque por la forma que tiene un cilindro, entonces las sombras van así. Empiezan en este punto y se van acercando hacia la luz. Pero como la luz está hacia la derecha, entonces esta zona le vamos a dejar así, mientras que esta le vamos a aumentar un poquito más de sombras. Así que le vamos aumentando un poco de sombras oscuras ahora recién. Ahí está. Y aquí no tanto porque está la luz. Y con eso ya tenemos nuestra esfera. Reflejo, porque es un objeto curvo. Sombras oscuras, porque está al lado opuesto de la luz. Sombras tenues, que siempre va a tener nuestro objeto, sombras tenues. Y la luz. Finalmente le vamos a colocar otra vez ese piso imaginario. La sombra del piso. Y ya tenemos nuestros tres objetos. Pueden practicar con estos objetos, pueden practicar con otros, pero lo importante es eso, practicar, para de esa forma poder desarrollar mejor sus habilidades en luces y sombras. La práctica más común que les puedo aconsejar finalizando ya este video es simplemente empezar a sombrear fuerte, es decir, sombra oscura, y poco a poco empezar a suavizar la sombra hasta que llegamos al blanco. Esto se conoce como degradación. ¿Por qué? Porque degradación quiere decir pasar de algo fuerte a algo bajo. Y eso pueden realizar con líneas rectas, pueden realizarlo con líneas curvas, con líneas cruzadas, etc. Es un ejercicio que pueden realizar todos los días, no les lleva más de 5 minutos, lo pueden hacer cuando estén aburridos o cuando tengan hojas de papel que ya no les sirvan. Y eso va a hacer que sus manos se acostumbren a realizar este proceso de luces y sombras. Espero que les haya servido el video en esta oportunidad y nos vemos en la próxima.